Nuestra siguiente participante es Amparo Medina, del Frente Nacional por la Familia Puebla, y el nombre de la ponencia es Aborto y Derechos Humanos. Tiene usted hasta 15 minutos para hacer uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero saludar a todas las personas que están participando en este momento de este encuentro, a todos los diputados, diputadas de Puebla y de manera especial a todas las organizaciones civiles que vienen trabajando día a día por ayudar a madres embarazadas que están viviendo situaciones de riesgo y las han salvado del aborto. La ponencia mía tiene que ver directamente desde la experiencia. Trabajé durante muchísimos años como consultora, desde el año 1990, de las organizaciones de las Naciones Unidas en sus diferentes oficinas. El último trabajo que hice del 2000 al 2004 fue justamente la implementación de los proyectos de salud sexual y reproductiva para la región Costa. Esto está legalizado y certificado en una carta enviada el 14 de mayo del 2005 a Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú, que solicitó esta carta, y lo firma María Elena Zúñiga, la representante de la Oficina de Perú y directora para Chile y Paraguay, en donde certifica que yo coordiné el proyecto de salud sexual reproductiva para la región Costa desde el año 2000 al 2004 a través de la organización civil CIDEF, que es la que yo coordino y dirijo hasta la actualidad. Dentro de la experiencia de lo que significan los derechos de salud sexual reproductiva y que se han venido generando desde el año 1996 con los diferentes congresos internacionales y reuniones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, podemos decir que básicamente nacen estos derechos de salud sexual reproductiva no solo con el objetivo de legalizar el aborto, sino también con el objetivo de acallar todo lo que significa el derecho a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabían perfectamente que la palabra aborto, que la palabra homosexualización, que la palabra homofobia y que todo ese tipo de términos que se han ido apareciendo en este momento iban a calar muy fuerte en organizaciones, en grupos y en países que tengan una ascendencia musulmana, judía o cristiana. Ante esto, se organiza un replanteo lingüístico, una revolución lingüística de cómo llevar la implementación de estos mismos proyectos de sexualización, de aborto a los países latinoamericanos. Y es así que nacen los derechos de salud sexual reproductiva, para ya no hablar de la legalización del aborto, ya no hablar de la hedonización de los niños, ya no hablar de la pedofilia, sino hablar desde la salud sexual y reproductiva, que a la larga quiere decir lo mismo. Toda esta maquinaria que se viene hurgando en las Naciones Unidas nacen a través de los acuerdos internacionales que vienen desde el Cairo en la ONU y a través de políticas de salud y educación promulgadas por diferentes leyes en nuestros congresos. Nosotros podemos ver cómo en los diferentes congresos de los países latinoamericanos se han dado cambios en donde en el mismo artículo constitucional que habla del derecho a la salud, le incluyeron una coma o le incluyeron la palabra y salud sexual reproductiva sin aclarar específicamente qué era esto. Si ustedes ven los convenios internacionales de salud sexual reproductiva firmados por los diferentes países de América Latina, podemos ver que estos derechos sexuales y reproductivos aparecen con nombres muy singulares: planificación familiar, procreación responsable, derechos reproductivos y salud sexual. En la mayoría de los casos se procura el financiamiento con créditos internacionales que vienen directamente ligados a través de obras en los diferentes gobiernos locales y que se utilizan como proyectos de género para prevención de VIH-Sida, derechos de violencia y derechos de la mujer. Es decir, nunca se habla claramente qué incluyen estos derechos, sea aborto, sea hedonización, sea procura de la inducción temprana de los chicos a una vida sexual activa y promiscua. Los objetivos transversales que cruzan todos estos proyectos de salud sexual y reproductiva y todos los convenios internacionales de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, tienen dos objetivos fundamentales: la promoción y distribución de métodos anticonceptivos y los controles médicos y previos de métodos sin discriminación de salud o estado civil; la capacitación al personal de salud, educación y jóvenes en el uso de la promoción de derechos sexuales y reproductivos a través de grupos juveniles o a través de eventos públicos
elaborando materiales también para ser distribuidos en escuelas y colegios. Es todo, no habla de prevención, no habla de atención materno-infantil, no habla de educación en la asertividad, no habla de educación integral. Los objetivos fundamentales están en la entrega, en el uso y en la educación de cómo usar los anticonceptivos. Es todo lo que reduce absolutamente todo, todos estos planes y proyectos. En primera instancia, cuando se hicieron los primeros convenios de salud sexual y reproductiva con países latinoamericanos, se habló que también se iba a promover la equidad de género, que era la igualdad entre hombre y mujer. Hoy han cambiado la palabra equidad de género por la palabra perspectiva de género, que ya incluye no solamente la libre orientación sexual, sino también las diferentes percepciones de cómo una persona se ve dentro del ámbito de género. Unos hablan de 20 géneros, otros de 30, otros 50, y se ha hablado hasta de 80 tipos de género. Promover los derechos sexuales y reproductivos o la salud reproductiva en adolescentes sí incluye el aborto legal a través de las pastillas de aborto químico o a través de la inducción de programas de aborto con las redes sociales que lo dirigen, los promueven las mismas organizaciones que promueven la legalización o despenalización del aborto en nuestros países. Recordando toda esta estructura, podemos ver cómo en los mismos documentos de la ONU, en la reunión celebrada en Canadá desde el año 1999 y desde el año 2000, en este documento dice claramente que se utilizará la palabra salud sexual reproductiva como un término para engañosamente dejar que los cristianos crean que se habla de derechos y no se habla de abortos. Documento oficial que se deposita desde el año 2000 en la reunión de Canadá de las Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado desde el año 1999, desde el año 2000 hasta el año 2021, luego de aplicar los derechos de salud sexual y reproductiva? Porque quienes han estado desde el año 2000 al frente de toda la implementación de los proyectos de salud sexual y reproductiva en los ministerios de educación, en los ministerios de salud, es claramente el Fondo de Población de las Naciones Unidas y todas sus organizaciones y filiales que reciben fondos. Es decir, no ha estado en manos de organizaciones con un pensamiento diferente, ha estado en manos de quienes promueven y difunden los derechos de salud sexual y reproductivo, incluido el aborto. ¿Ha sido exitoso esta implementación de los proyectos desde el año 2000? Pues vemos que no, porque han subido los niveles de contagio que teníamos antes del año 1999. Si ustedes revisan las cifras de México antes del 2000 y después del 2000, que se comienzan a implementar estos proyectos, vemos como prácticamente se ha quintuplicado el embarazo adolescente. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos. Han bajado el inicio sexual de los chicos. Nosotros, antes del año 2000 en América Latina, el inicio sexual estaba entre los 16 y 17 años. Luego de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas y sus filiales empiezan a implementar los proyectos de salud sexual y reproductiva en todo el continente, vemos que se quintuplica la tasa de embarazo adolescente y se baja el inicio sexual a 13 y 14 años a través de la implementación de sus proyectos. No solo es un fenómeno que sucede en México, en Ecuador, en Colombia, sucede también en Estados Unidos, en Europa y en otros países en donde el proyecto se aplica al 100%. El mismo Instituto Guttmacher es quien ha dicho abierta y directamente en sus informes que la implementación de sus proyectos de salud sexual y reproductiva en el continente han incrementado en un 58% de las mujeres para que se practiquen ellas el aborto. Es decir, una vez aplicado el proyecto de salud sexual y reproductiva, se incrementa la tasa de mujeres que abortan el 58%, por lo tanto, ellos mismos son los culpables de este incremento. Las propias investigaciones de Planned Parenthood, que es quien está financiando todo este tipo de propuestas a nivel de América Latina, demuestra que sus programas de educación de salud sexual y reproductiva causan una frecuencia de un 50% mayor de actividad sexual de los adolescentes. Está en su propia página web de Planned Parenthood, de la IPPF y de todas sus filiales. Es un informe que ellos manejan.
Los derechos de salud sexual y reproductiva no es un proyecto ni de salud ni de derechos. El proyecto de salud sexual y reproductiva es un negocio para América Latina. Y no lo decimos nosotros. El mismo informe de las Naciones Unidas desde el año 2017 al 2019, en donde se hace una recolección de todos los proyectos del año 2000 al 2012, este informe dice claramente que el Fondo de Población de las Naciones Unidas se ha convertido en el principal agente de compra y venta de anticonceptivos para la salud pública. El mayor comprador de anticonceptivos en México es el mismo Ministerio de Salud Pública. El Fondo de Población de las Naciones Unidas cuenta con más de 30 años de experiencia realizando la compra y venta de anticonceptivos a nivel mundial. La Oficina de Adquisiciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas desde Dinamarca entrega productos de alta calidad a todo el continente. Ellos son quienes, desde el encuentro con las farmacéuticas, hacen una compra directa de los productos anticonceptivos a las farmacéuticas, el equipo médico y materiales para la salud sexual y reproductiva, que incluye equipos para hacer abortos, los kits de salud sexual y reproductiva y todos los equipos para poder trabajar la implementación de los proyectos de aborto seguro en América Latina. Los principios rectores de la adquisición pública son la mejor relación calidad-precio, es decir, son los que más barato venden, equidad, integridad y transparencia, y la competencia abierta y eficaz. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas. Aquí, en este informe, habla claramente de que ellos, hasta el momento, son el 75% de sus compradores son países latinoamericanos y que, por lo tanto, ellos garantizan la entrega de estos productos a todo el continente. Entonces, ¿qué más interés del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que sabe que, de acuerdo a sus informes, hasta el 58% de sus consumidoras pueden llegar a embarazarse, el también venderles el aborto? Es un negocio seguro. Yo te vendo la anticoncepción, yo te vendo los equipos para hacer aborto y yo financio a varias ONGs y a varios líderes, que inclusive hay algunos líderes que no son ni siquiera católicos y se dicen católicos, que están en este momento promoviendo el aborto. Por ejemplo, el grupo Católicas por el Derecho a Decidir recibe anualmente, de acuerdo al informe de el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, en México recibe anualmente un promedio de $3 millones para la promoción del aborto en el Estado mexicano. Aproximadamente vemos que reciben fondos de la Fundación William, de la Fundación Flora Hewlett, de MacArthur, y que cada una de ellas financian anualmente un promedio de $300 a $500,000. Lo dice directamente el informe del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, IRS, con sus siglas en inglés. Las Católicas por el Derecho a Decidir, recordemos que hasta hace años atrás, su fuente de financiamiento principal fue el famoso grupo que vendía revistas pornográficas Playboy. Esos fueron sus principales financieros de sus proyectos. Vemos que, por lo tanto, para poder implementar estos proyectos, no solamente que difunden el aborto, no solamente difunden y promocionan la anticoncepción, sino que también les da una seria ganancia y que además piden la reducción de impuestos. En México tienen un descuento de hasta el 10%, todas estas fundaciones que reciben fondos de estas organizaciones abortistas tienen un descuento de hasta el 10% del total de sus impuestos anualmente. La IPPF, que es la principal financiera de abortos para México y América Latina, garantiza que de sus ganancias aproximadamente ellos tienen en todo el continente un promedio de 300,000 abortos y a nivel de Estados Unidos se producen 1,5 millones de abortos en promedio de $300 a $500 cada aborto. Planned Parenthood recibió de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, $165 millones del dinero público para poder financiar los abortos en nuestro continente. Además de los abortos, están en el negocio de los contraceptivos, anticonceptivos,
reciben donaciones diversas, sus ingresos pasan cada año de 300 millones de dólares a cerca de 700 millones de dólares. El último reporte de América Latina dice que sus ganancias y sus utilidades bordean los 456 millones de dólares. Por eso, queridos amigos que nos están escuchando, defender el aborto sí es un asunto de lucro. El aborto y la salud sexual reproductiva es un negocio y como en todo negocio uno debe estar dispuesto a invertir. Por ello hay organizaciones con mucho poder económico que invierten ingentes cantidades de dinero en campañas de sensibilización, utilizando el dolor de adolescentes, utilizando el dolor de mujeres que han sido violentadas sexualmente. No reciben ayuda, reciben solamente la utilización de ellas para poder promover a través de estos dolorosos casos la promoción del aborto. Olvidándose que cuando uno promociona el aborto por violación, por abuso sexual, están discriminando a otros niños que no han sido embarazados, a niños varones, adolescentes varones que también están siendo violados y de niñas de 2, 3, 4 años que también están siendo violadas, que no se embarazan y que por lo tanto ellas están y necesitan ayuda integral. Una mujer embarazada no necesita un aborto, una mujer embarazada necesita ayuda. ¿Quiénes están detrás de estas leyes? Directamente en América Latina y en México están las industrias químico-farmacéuticas como Sintec, como HPC, como la Hosh, que son las que directamente están financiando en este momento a la IPPF, a Católicas por el Derecho a Decidir y a través de convenios con agencias internacionales como USAID y la FDA. ¿Cómo se hace esto? A través de unos serios convenios en donde se utilizan a nuestros países, a nuestros médicos, a nuestros educadores para que promocionen estos proyectos. En los foros internacionales desde el año 2000, como el 27 de noviembre de Ottawa, en el año 2004 en Perú y en Bolivia en el 2005, pudimos ver claramente cómo las Naciones Unidas, a través del Fondo de Población, invitó a diferentes parlamentarios de todo el continente latinoamericano para instruirles de cómo legalizar el proyecto. Por eso es que todas las leyes que buscan... Le pido vaya concluyendo, por favor. Ya finalizó su tiempo. Ya. Para finalizar, lo único que quiero decirles es que sí es posible ayudar a las madres embarazadas, sí es posible acompañarlos. Los adolescentes no necesitan condón, necesitan educación. Y eso es lo que como padres en América Latina les estamos pidiendo a todos los educadores y estamos pidiendo una América libre, una América soberana y una América Latina que sea capaz de autogobernarse sin necesidad de asesinar a los más inocentes y sin necesidad de utilizar a las mujeres como objetos sexuales de ninguna organización internacional. Muchas gracias.